Tenía 72 años cuando mi hijo decidió que no podía confiar en mi propia tristeza. La primavera en Mérida comenzaba a florecer. Los jazmines llenaban el aire con su aroma. Los turistas paseaban por el Paseo de Montejo, pero dentro de la pequeña casa de adobe que Roberto y yo compartimos durante 40 años, todo se sentía asfixiante. Habían pasado 3 meses desde el funeral, y aún me sorprendía poniendo 2 tazas de café en la mesa cada mañana. Alejandro lo notó. Empezó a visitarme los fines de semana con esa mezcla de lástima e impaciencia que ya me ponía los nervios de punta. «Mamá, llevas demasiado tiempo encerrada aquí», me dijo un domingo, mirando las cortinas que no había abierto en días. «No es sano». ¿Sabes? Detrás de él, Valeria estaba en la puerta de la cocina, siempre radiante y organizada. «Un cambio de aires te vendría bien», añadió. «Un lugar bonito, lejos de aquí». Sus palabras sonaban ensayadas, como si ya hubieran tenido esa conversación sin mí. Antes de que pudiera responder, Valeria sacó su celular y empezó a buscar vuelos. «París está precioso en primavera», dijo. «Siempre hemos querido llevarte. Piénsalo como un viaje para sanar el alma». Sanar. Me pregunté quién necesitaba más ese viaje, yo o ellos. Para el atardecer, los boletos ya estaban comprados. Valeria me envió el itinerario con una precisión casi alegre, salida desde Ciudad de México. 2 semanas en el extranjero, hospedaje compartido por seguridad. Hasta se ofreció a renovar mi pasaporte. Intenté protestar. «Puedo hacerlo sola, querida», pero ella ya estaba tecleando. Esa noche me senté sola en la sala, rodeada de los viejos mapas náuticos de Roberto y el zumbido suave del ventilador de techo. La idea de irme se sentía como una traición a él, a la rutina silenciosa que aún estaba aprendiendo a sobrellevar. Pero Alejandro parecía tan contento, tan seguro de estar haciendo lo correcto, que dije que sí. Al cerrar mi maleta, guardé la brújula de Roberto en un bolsillo lateral. Nos había guiado en cada viaje por carretera, en cada ferry bajo tormenta. Me dije que no había nada de malo en llevarme un pedacito de él. 2 semanas después, estaba en el vestíbulo de mármol de un hotel en París, mientras Alejandro entregaba mi pasaporte y mi tarjeta, asegurándole al recepcionista, mi madre no tiene que preocuparse por nada. El hotel olía ligeramente a mármol pulido y perfume. Ese aroma tan parisino que alguna vez soñé conocer, pero el sueño se sentía distante mientras Alejandro hablaba francés rápido con el recepcionista, deslizando mi pasaporte y mi tarjeta como si fueran suyos. El joven tras el mostrador me sonrió con cortesía, pero apartó la mirada rápido. Había algo como lástima en sus ojos, un destello tan fugaz que casi lo imaginé. «La suite está lista», dijo Alejandro con entusiasmo, guardando las tarjetas en su chaqueta. «Te va a encantar tu cuarto, mamá». «Es muy tranquilo, tranquilo». Repetí la palabra en mi cabeza mientras seguíamos aún botones por un pasillo largo y silencioso en un ala antigua del edificio. La alfombra amortiguaba nuestros pasos y el aire olía ligeramente a antigüedad y desinfectante. Cuando abrieron la puerta, esperaba ver tejados o un pedacito del Sena. En cambio, mi ventana daba a un patio interior, un rectángulo de paredes de piedra y tendederos que nunca atrapaban la luz del sol. Valeria apareció en la puerta, con un tono tan brillante que parecía rebotar en esas paredes grises. «¿No es acogedor? Perfecto para descansar». «Sin duda». «Muy silencioso», dije. Mi voz resonó más de lo que quise. Me dejaron para que deshiciera la maleta mientras ellos exploraban el spa del hotel. Me senté en el borde de la cama, pasando los dedos por la colcha, notando el desgaste sutil en las costuras. A través de la pared delgada, escuché risas apagadas de otra habitación. Luego silencio, ese tipo de silencio que te aprieta las costillas. La cena fue en el restaurante del hotel, manteles blancos, velas, un violín tocando algo lento y nostálgico. Valeria pidió por todos, hablando con el mesero en un inglés cuidadoso, como si yo fuera la que no entendería.
Cuando se inclinó hacia Alejandro para susurrar algo sobre citas mañana, capté el movimiento de sus ojos hacia mí. La pausa breve antes de que sonriera otra vez. ¿Qué citas?, pregunté con ligereza, partiendo un pedazo de pan. Oh, solo algo que Alejandro tiene que arreglar. No tienes que preocuparte. Su mano encontró la de él bajo la mesa. Bajé la mirada a mi plato. El cuchillo de mantequilla, temblando ligeramente entre mis dedos, y por primera vez desde que Roberto murió, no estaba segura si la amabilidad de mi familia era para consolarme o para controlarme. Esa noche, la luz del pasillo afuera de mi puerta parpadeaba, como si no supiera si seguir viva o rendirse. Observé su pulso a través de la rendija bajo la puerta, un ritmo irregular, casi nervioso, muy parecido a mi propio corazón. París debería sentirse romántico, pero no había nada suave en ese silencio. Se acercaba esperando. Intenté dormir, pero las paredes eran delgadas y las voces se filtraban. Primero la de Alejandro, calma, cuidadosa. Solo necesita firmar todo ella misma. Así parecerá legítimo. Luego Valeria, más baja, tensa. ¿Estás seguro de que lo hará? Y si hace preguntas, no entenderá. No, de verdad. Yo lo explicaré como algo rutinario. Sus palabras me congelaron. Me quedé inmóvil, temiendo que incluso mi respiración me delatara. Papeles, firmas. ¿Qué podrían significar? Mi mente intentó razonar, tal vez era algo inofensivo. Formularios del hotel, tal vez un tour. Pero mi cuerpo sabía más. La luz del pasillo dio un último jadeo y se apagó. En la oscuridad repentina, un recuerdo me inundó la voz de Roberto hace años, bromeando suavemente en nuestra mesa de cocina. Nunca firmes nada sin leerlo, Carmen. Hasta el amor necesita tinta que diga la verdad. Sonreía entonces, tomando mi mano. Casi podía sentir su calor ahora, fantasmal contra mi palma. Me senté y tomé mi celular del buró. Mis dedos dudaron sobre la lista de contactos hasta que encontré a Elena Vargas, mi amiga más antigua en Mérida. Escribí: algo no está bien aquí. Alejandro está actuando raro. Los escuché hablar. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de enviar. ¿Qué diría si me devolvía la llamada que mi hijo, el niño que crié, estaba planeando algo en mi contra, que no podía distinguir entre el duelo y el peligro? El mensaje parpadeó sin enviarse por unos segundos antes de que lo borrara. Dejé el celular boca abajo, el reflejo tenue de mis propios ojos mirándome desde la pantalla oscura. Desde la habitación de al lado llegó una risa apagada. Luego otro murmullo, más suave esta vez. Palabras que no pude descifrar, pero suficientes para saber que no eran para mí. El amanecer llegó pálido e inseguro. La luz apenas atravesando la ventana del patio. Dormía a pedazos, medios sueños llenos de murmullos que nunca tenían sentido. Cuando mi celular vibró, el sonido pareció ensordecedor en el silencio. El número era desconocido, sin nombre, solo un mensaje: vete en silencio. No confíes en ellos. Por un momento, pensé que era un error, un número equivocado, un spam cruel. Pero al leer esas palabras, un escalofrío me recorrió tan profundo que hizo temblar mis manos. Mi mente saltó a los susurros que escuché a través de la pared, la charla sobre firmas y papeles. Un golpe en la puerta llegó casi de inmediato. «Mamá, ¿estás despierta?». La voz de Alejandro, demasiado alegre, demasiado ensayada. Volteé el celular boca abajo, el corazón latiéndome fuerte, y grité: «Solo me estoy vistiendo de todos modos». Entreabrió la puerta. «El desayuno es en 20 minutos. Valeria ya está abajo». Asentí, forzando una sonrisa hasta que se fue. Mi mano aún temblaba cuando volví a tomar el celular. El mensaje seguía ahí, crudo y definitivo, como si lo hubiera escrito alguien parado justo afuera. Me vestí despacio, intentando pensar con claridad. Tal vez era una broma del hotel, un número equivocado. Pero entonces el celular vibró de nuevo. «Han registrado tu cuarto». Se me cortó el aliento.
Miré a mi alrededor, la maleta contra la pared, los productos de baño alineados junto al lavabo. A primera vista, todo parecía en orden, pero luego noté que mi bolsa de maquillaje estaba ligeramente abierta y la carpeta de viaje con mis documentos estaba en un ángulo diferente al que la dejé. Me arrodillé, mis dedos rozando el borde de la carpeta. Cada instinto me gritaba que los enfrentara, que exigiera una explicación. Pero el recuerdo de ese primer mensaje me mantuvo quieta. Vete en silencio. Cerré la maleta a medias, lo suficiente para que pareciera que podría salir a caminar más tarde. En el espejo sobre el escritorio, mi reflejo parecía mayor, más afilado, como una mujer que no reconocía del todo. La mujer que Roberto decía que nunca pasaba por alto una señal de advertencia. En el desayuno, me puse una mano en el estómago y le dije a Alejandro que me sentía mal. La mentira salió más fácil de lo que esperaba. El rostro de Valeria se tensó con preocupación, demasiado rápida, demasiado pulida. Tal vez descanses unas horas, dijo, intercambiando una mirada con él. Nosotros nos encargamos de la cita. Buena idea, murmuré. Me quedaré aquí. Tal vez tome aire en el patio más tarde. Cuando se fueron, esperé hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo antes de cerrar la puerta con llave. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras empacaba lo esencial: pasaporte, cartera, una muda de ropa y la brújula de Roberto. El mensaje seguía brillando en mi celular como un latido. Vete en silencio. Salí por una escalera lateral, pasando carros de limpieza y el leve olor a abrillantador, hasta que el hotel dio paso a una calle estrecha llena de vida. El aire se sentía diferente, aquí ruidoso, brillante, caótico. Me moví rápido, dejando que la marea de turistas me llevara hacia el Sena. Cada paso aflojaba algo dentro de mí, como si el miedo y la libertad estuvieran enredados en un kiosco cerca del Pont Neuf. Compré una tarjeta SIM prepagada y reemplacé la que Alejandro había configurado por conveniencia. Mis manos temblaban mientras encendía el celular. Un nuevo mensaje apareció casi de inmediato: Café Rousseau, 10 minutos. El café estaba escondido bajo toldos a rayas. Tranquilo a pesar del bullicio afuera. Una mujer de mi edad se levantó cuando entré, cabello plateado, en un moño impecable, ojos firmes y amables. Carmen, dijo suavemente, pasando al español, soy Elena Dupont. Trabajé con Roberto hace años. La miré, luchando por encontrar mi voz. Tú enviaste los mensajes, asintió. Alejandro ha estado contactando notarios franceses, preguntando cómo transferir bienes mediante una tutela. Dijo que mostraba señales de confusión. No podía ignorarlo. La habitación dio un vuelco y me aferré al borde de la mesa. Afuera, el río brillaba como vidrio líquido. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, susurré. Elena negó con la cabeza. No, estaba siendo cazada. En algún lugar bajo el miedo. Algo más viejo se agitó, la parte de mí en la que Roberto confiaba para guiarnos a casa en cualquier tormenta. El pequeño auto de Elena olía ligeramente a lavanda y papel viejo. Conducimos en silencio por las calles grises hacia la Embajada de Estados Unidos. Un lugar que nunca imaginé necesitar. París pasaba en fragmentos por la ventana, puestos de flores. Ciclistas apurados. El río curvándose como una cinta de acero. Mi pulso seguía acelerado todo el camino. Las puertas de la embajada se alzaban imponentes, frías. Adentro, el aire era fresco. Las paredes decoradas con banderas estadounidenses que deberían haber sido reconfortantes, pero no lo eran. Un joven oficial nos llevó a una oficina silenciosa, donde una mujer de unos 50 años esperaba. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos detrás de unas gafas delgadas. Señora Morales, dijo. Soy Patricia Mills, enlace de asuntos legales. La señora Dupont llamó antes. Aquí está a salvo, a salvo. La palabra casi me quebró. Asentí y me hundí en la silla frente a ella. Patricia abrió una carpeta delgada.
Su hijo, Alejandro Morales, presentó documentos preliminares con un notario francés, afirmando que usted muestra señales de demencia temprana y necesita un tutor. Ha solicitado autoridad sobre sus bienes financieros mientras está en el extranjero. Sentí que se me cortaba la respiración. Él dijo eso, presentó notas de apoyo. Continuó Patricia. La describen como olvidadiza, emocionalmente inestable y fácilmente influenciable. La mano de Elena encontró la mía. No había notado lo frías que estaban mis manos. Patricia levantó la vista, tranquila pero directa. No es la primera vez que veo esto. A veces las familias usan jurisdicciones extranjeras para establecer tutelas. Es más fácil de manipular. ¿Ha firmado algo? Nada, logré decir. Bien, no lo haga. Giró su laptop hacia mí. En la pantalla apareció el rostro familiar de Javier Ponce, nuestro abogado familiar en Mérida. Su voz llegó firme, deliberada. Carmen, escucha con atención. No te reúnas con nadie relacionado con el equipo legal de Alejandro y no firmes ni una sola página. Moveremos para bloquear la petición desde el lado estadounidense, pero necesitamos pruebas de que estás en pleno uso de tus facultades, correos, cuentas, incluso tus arreglos de viaje. Asentí, encontrando un hilo de resolución en medio del pánico. Durante meses había dejado que otros manejaran todo: comidas, boletos, planes. Pero esto era mío para pelear. Cuando Patricia deslizó un formulario para mi declaración, no dudé. La pluma se sentía pesada, pero mi firma salió clara y firme. Cada letra un pequeño acto de desafío. Me encontraron al día siguiente por la tarde. Alejandro entró en la sala de espera de la embajada con la confianza de quien cree que el encanto puede reescribir los hechos. Valeria lo siguió un paso atrás, pálida pero desafiante, y con ellos venía un hombre alto con traje gris y un maletín de cuero. «Mamá», comenzó Alejandro, su tono suave como cristal. «Este es el doctor Moreau. Está aquí para evaluar tu estado. El tribunal lo requiere para el proceso de tutela. Es un trámite estándar». Patricia estaba a mi lado, imperturbable. La señora Morales está bajo protección consular. Cualquier evaluación será solo con su consentimiento. El doctor Moreau sonrió, cortés pero condescendiente. Solo unas preguntas para garantizar su seguridad. Pruebas cognitivas simples. ¿Sí? Los miré a todos. Luego metí la mano en mi bolsa. Antes de empezar, quiero aclarar unas cosas. Le entregué a Patricia una carpeta con recibos y correos que imprimí esa mañana, confirmaciones de hotel, boletos de avión, todo a mi nombre, todo pagado con mi tarjeta. Esto lo reservé yo, dije con calma. La misma mujer que dicen que no puede manejar sus asuntos. Valeria abrió la boca, pero continué. Y ya que están tan preocupados por mi estado mental, veamos si recuerdo bien. Alejandro, ¿no fuiste tú quien le dijo al banco en Mérida que había perdido mis contraseñas? Las restableciste desde tu oficina en la Ciudad de México. Su expresión se endureció. Patricia giró su laptop para que la pantalla de video lo enfrentara. La voz de Javier Ponce llenó la sala. Alejandro Morales, esto está siendo grabado para procedimientos franceses y estadounidenses. Te sugeriría elegir tus próximas palabras con cuidado. La calma ensayada de Alejandro se rompió por primera vez. Solo quería ayudar, dijo, mirando a Valeria. Mamá no entiende lo complicadas que son las cuentas. Lo entendí durante 40 años, respondí. Tu padre y yo construimos esas cuentas juntos. ¿Qué cambió? El doctor Moreau parecía incómodo. Valeria finalmente habló, con la voz temblorosa. No teníamos opción. El negocio, la empresa de Alejandro está en quiebra. Solo necesitábamos acceso para mantenernos a flote. La sala se quedó en silencio. Incluso Patricia exhaló suavemente, como si un peso se hubiera levantado. Por primera vez en meses, me sentí firme. Habían intentado quitarme todo: mi confianza, mi cordura. Pero la verdad tiene su propio peso, y ahora los estaba arrastrando a ellos en lugar de a mí. El tribunal en Lyon era más pequeño de lo que imaginé, paredes de piedra clara,
luz filtrándose por ventanas altas que hacían que todo se sintiera expuesto y sagrado a la vez. Me senté junto a Patricia en la mesa larga, con las manos cruzadas, el aire pesado con olor a madera antigua y nervios. Frente a nosotros, Alejandro susurraba a su abogado, con los mismos gestos medidos que usaba de niño cuando ensayaba excusas por romper las reglas. Valeria estaba rígida, evitando mi mirada. La jueza entró, una mujer de mi edad, con cabello gris acerado y una calma que silencia una sala. Su voz era baja, pero precisa, mientras pedía que se leyera la petición. El abogado de Alejandro comenzó con palabras que había escuchado demasiadas veces: confusión, olvidos, deterioro. Cada una golpeaba como un pequeño moretón. Patricia se levantó para hablar. Su francés fluido y firme. Presentó los recibos, registros bancarios, documentos de viaje, todas pruebas de que manejé cada paso del viaje por mi cuenta. Luego, mostró los correos que Alejandro había presentado como evidencia de mi inestabilidad. Cada uno era una falsificación, rastreada hasta su computadora en la oficina. La pluma de la jueza se detuvo a mitad de una nota. «Señor Morales», dijo, pasando al español para enfatizar, «estas comunicaciones son falsificadas». Alejandro abrió la boca, pero no salió sonido. La mano de Valeria se apretó en su brazo, un gesto pequeño y inútil. Cuando me llamaron, me puse de pie, con las rodillas temblando pero la voz firme. «Señora jueza». «No estoy confundida», dije. «Estoy de luto. Hay una diferencia. Mi esposo confiaba en mí para manejar nuestra vida, y lo he hecho. Lo que mi hijo llama olvido es solo el ruido del duelo. Lo que llama inestabilidad es mi negativa a rendir lo que es mío». Por un largo momento, la jueza no dijo nada. Luego asintió una vez. «Se deniega la tutela. Se abrirá una investigación por posible fraude y falsificación. Señora Morales, está libre para irse». El martillo golpeó suavemente, como el cierre de una puerta detrás de la cual había estado atrapada. Afuera, el aire se sentía fresco y brillante. Patricia tocó mi brazo. «Lo lograste», dijo. Miré hacia las escaleras del tribunal, donde Alejandro y Valeria estaban en silencio. Dos extraños que ya no reconocía. La victoria se sentía real, pero también la pérdida. Las mañanas en Provenza llegaban diferentes, más suaves, como si el sol hubiera aprendido a ser amable. Desde la terraza de mi pequeña casa de piedra, cerca de San Miguel de Allende, podía ver hileras de olivos brillando como monedas de plata bajo el viento. El aire olía a romero y piedra antigua. Nunca supe que la paz podía tener un sonido hasta que escuché el susurro de esas hojas. Preparaba café como lo hacía Roberto, lento y con cuidado. El primer sorbo siempre sabía a recuerdo, pero ya no dolía como antes. Mi laptop sonó con un nuevo mensaje de Javier Ponce. Dudé antes de abrirlo, medio temiendo qué cabo suelto podría estar esperando. «Veredicto entregado esta mañana», decía el correo. «Alejandro sentenciado a 18 meses por fraude y falsificación». Valeria cooperó y recibió libertad condicional. Se ordenó restitución, caso cerrado. Leí las palabras 2 veces. Luego cerré la pantalla. La justicia, cuando finalmente llegó, no se sintió triunfal. Se sintió limpia, silenciosa, como una habitación al fin ventilada después de meses sellada. Aquí, los locales me conocen como la señora americana. Rento la casa todo el año. Un lugar modesto con persianas pálidas y un buzón torcido que se niega a quedarse cerrado. Algunas tardes, ayudo en la biblioteca del pueblo, traduciendo folletos sobre leyes de protección para adultos mayores expatriados. Fue idea de Patricia. Luego convertida en algo más grande la Fundación Morales, nombrada no por mí, sino por la vida que reconstruí de lo que casi me quitaron. Financiamos asistencia legal para adultos mayores engañados o coaccionados por sus familias. Cada caso se siente como enderezar un registro más. En la terraza, la brisa traía el leve repique de las campanas de la iglesia del pueblo. Miré los campos, la luz cambiando sobre las viñas, y pensé en Roberto. Él quería que viera Francia algún día.
Supongo que, a su manera, cumplió esa promesa. Tomé mi diario, el que Patricia me dio cuando dejé París. En la primera página, escribí el respeto, no la herencia. Es el legado que elijo dejar. Luego lo cerré suavemente, como sellando una promesa con la luz de la mañana.